La Biblia no es simplemente un libro antiguo que millones de personas leen por tradición. Es una compilación de textos redactados a lo largo de más de un milenio, en distintos contextos geográficos, políticos y culturales, que fueron recopilados, editados y canonizados a través de procesos históricos complejos. Cuando se habla de secretos ocultos en la Biblia, muchas personas imaginan códigos numéricos escondidos o mensajes místicos cifrados para el futuro. Sin embargo, los verdaderos secretos son mucho más profundos. Están en las capas literarias, en los silencios narrativos, en los idiomas originales, en la evolución teológica y en los procesos históricos que dieron forma al texto que hoy conocemos. El primer gran secreto es estructural. La Biblia no es un libro homogéneo, es una biblioteca. El Antiguo Testamento, conocido en la tradición judía como Tanaj, fue compuesto mayormente en hebreo, con secciones en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, la lengua franca del Mediterráneo oriental, durante el dominio romano. Esto significa que cada palabra que hoy leemos ha pasado por traducciones, interpretaciones y decisiones editoriales. No estamos leyendo directamente los manuscritos originales, sino copias de copias transmitidas cuidadosamente durante siglos. Aquí aparece un punto crucial: la transmisión textual. Antes de la imprenta, los escribas copiaban los textos a mano. En el judaísmo, los masoretas desarrollaron sistemas meticulosos para preservar el texto hebreo, contando letras y palabras para evitar errores. Aún así, existen variantes textuales. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947 confirmó que, aunque hubo pequeñas diferencias entre versiones antiguas, la transmisión fue sorprendentemente fiel. Este hallazgo desmonta tanto la idea de una corrupción total del texto como la noción de que existió una única versión inmutable desde el principio. El secreto aquí es que la Biblia fue preservada con enorme cuidado, pero dentro de un proceso humano e histórico. Otro secreto fundamental es el proceso de canonización. Durante los primeros siglos del cristianismo, circularon múltiples escritos, evangelios, cartas, apocalipsis y textos apócrifos. No todos fueron aceptados. Las comunidades cristianas establecieron criterios como la apostolicidad, la coherencia doctrinal y el uso litúrgico extendido. Este proceso se consolidó progresivamente y quedó formalizado en encuentros como el Concilio de Cartago. El canon no fue impuesto en una sola reunión secreta. Fue el resultado de consenso gradual, debate teológico y discernimiento comunitario. Cuando hablamos de los evangelios, también encontramos capas ocultas. Los textos atribuidos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan
no son biografías modernas en sentido periodístico. Fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús, basados en tradiciones orales. Cada autor organiza el material según un propósito teológico. Marcos enfatiza el sufrimiento y el secreto mesiánico. Mateo conecta constantemente a Jesús con profecía hebreas para presentarlo como cumplimiento de la ley. Lucas destaca la inclusión de mujeres, pobres y extranjeros. Juan desarrolla una cristología elevada, donde Jesús es el logos preexistente. El secreto aquí no es contradicción, sino perspectiva. La diversidad de enfoque muestra que la experiencia de fe fue interpretada desde distintas comunidades. En lugar de debilitar el mensaje, esa pluralidad lo enriquece. Otro nivel oculto está en los géneros literarios. La Biblia contiene narrativa épica, poesía, sabiduría, legislación, crónica histórica y literatura apocalíptica. Leer el libro de los Salmos como si fuera tratado doctrinal sería un error metodológico. Es poesía hebrea paralelística, donde una idea se repite con variación para intensificar su significado. La literatura apocalíptica, como el Apocalipsis, utiliza símbolos, bestias, números y visiones cósmicas. Fue escrita en un contexto de persecución bajo el Imperio Romano. La bestia y el número 666 probablemente aluden al emperador Nerón mediante rematria, sistema que asigna valores numéricos a letras. En ese contexto, el mensaje no era un calendario del fin del mundo moderno, sino una proclamación de esperanza frente a la opresión imperial. La simbología numérica constituye otro secreto fascinante. El 7 representa plenitud. El 12 simboliza organización o pueblo estructurado, como las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. El 40 indica periodo de prueba o transformación. Han 40 años en el desierto, 40 días de diluvio, 40 días de ayuno. Estos números no siempre buscan precisión matemática, sino transmitir significado teológico. En el hebreo bíblico también encontramos juegos de palabras que se pierden en traducción. Adán proviene de Adama, tierra fértil. El relato de la creación no solo habla de origen físico, sino de identidad y dependencia. Babel se asocia con confusión, aunque históricamente se refiere a Babilonia. Estas resonancias lingüísticas constituyen secretos semánticos que solo emergen cuando estudiamos el idioma original.
Un secreto histórico importante es la relación de la Biblia con otras culturas del antiguo, cercano Oriente. El relato del diluvio tiene paralelos en la epopeya de Gilgamesh. Las leyes del Pentateuco muestran similitudes con el Código de Hammurabi. Sin embargo, la diferencia clave radica en la teología subyacente, mientras otros textos justificaban el poder absoluto del rey. La Biblia presenta una ley que incluso el monarca debía obedecer. Esto constituye una innovación ética radical. También existe evolución teológica interna. El concepto de Satanás no aparece desarrollado plenamente en los primeros libros. En el libro de Job, a Satán es un acusador dentro de la corte divina. Con el tiempo, especialmente en periodos de influencia persa y helenística, la figura se transforma en adversario cósmico. Esto muestra que la comprensión del mal fue desarrollándose progresivamente. Otro secreto es la presencia de estructuras literarias complejas, como el quiasmo. Muchos textos están organizados en patrones simétricos, donde el centro contiene el mensaje principal. Sin reconocer esta estructura, el lector puede pasar por alto el énfasis narrativo. Además, hay silencios intencionales. Personajes como Melquisedec aparecen brevemente y desaparecen, generando misterio. El Nuevo Testamento retoma esa figura como símbolo de sacerdocio eterno. Esos vacíos literarios permiten reinterpretaciones posteriores. La dimensión política es igualmente crucial. El Éxodo no es solo liberación espiritual, es declaración contra el absolutismo imperial. Proclamar que un pueblo esclavo fue liberado por su Dios desafía la ideología dominante de cualquier imperio. En el ámbito del Nuevo Testamento, el título Señor aplicado a Jesús tiene implicaciones políticas, ya que Kyrios era también título del emperador romano. Confesar a Jesús como Señor era una afirmación teológica y, al mismo tiempo, una declaración contracultural. Otro secreto está en la formación del texto griego, conocido como la Septuaginta, traducción del hebreo realizada siglos antes de Cristo en Alejandría. Muchas citas del Antiguo Testamento en el Nuevo provienen de esa versión griega. Esto demuestra que la comunidad cristiana primitiva ya leía la Escritura en traducción, lo cual legitima la dinámica interpretativa. También debemos considerar la crítica textual moderna. Los estudios comparan miles de manuscritos para reconstruir la versión más antigua posible. No existe un manuscrito original conservado.
Lo que tenemos es una tradición viva, que fue estabilizándose con el tiempo. En cuanto a la narrativa de la creación, el secreto no es científico, sino teológico. El texto no responde a cómo ocurrió el universo en términos físicos, sino quién es el soberano del cosmos. En un mundo donde otras culturas atribuían la creación a luchas entre dioses, Génesis presenta un Dios único que crea mediante la palabra. La sabiduría bíblica, como en Proverbios o Eclesiastés, revela tensiones internas. Proverbios afirma que el justo prospera. Eclesiastés cuestiona esa simplicidad. Esta tensión muestra que la Biblia no es monolítica, contiene diálogo interno. Incluso la genealogía, que muchos lectores pasan por alto, tiene función teológica. Establece continuidad histórica y legitimidad. En el Evangelio de Mateo, la genealogía está estructurada en grupos simbólicos de 14 generaciones, subrayando un diseño intencional. Uno de los secretos más profundos es que la Biblia fue escrita por comunidades que experimentaron crisis en exilio, ocupación extranjera, persecución. El texto surge de la adversidad. La esperanza no es abstracta, es respuesta a la opresión concreta. La arqueología ha confirmado algunos elementos históricos y ha cuestionado otros. Esto no invalida el texto, obliga a leerlo con conciencia crítica. La Biblia no fue redactada como crónica moderna, sino como interpretación teológica de la historia. Finalmente, el secreto más grande quizás sea este. La Biblia permanece relevante porque no ofrece respuestas simplistas. Presenta preguntas profundas sobre justicia, sufrimiento, poder, perdón y esperanza. Es un texto que exige interpretación. No se agota en una sola lectura. Cada generación encuentra nuevas capas, porque el texto mismo fue construido con profundidad literaria y teológica. Los secretos ocultos en la Biblia no son acertijos mágicos reservados para unos pocos. Son dimensiones históricas, lingüísticas, literarias y espirituales que emergen cuando el lector decide ir más allá de la superficie. Y cuanto más se estudia, más se descubre que su mayor misterio no es lo que oculta, sino la capacidad que tiene de seguir hablando, desafiando y transformando a quienes se acercan a ella con mente crítica y corazón dispuesto.